Ya está saliendo con Urb Live en unos momentos y a ver si me avisan, ya sea tú, Aldo o Eduardo, que se puede ver. A ver, voy a chequearlo un segundo. Y más bien ya podemos empezar a aceptar a los participantes también. Ya está en directo, sí. Sí, ya se ve. Okay. José Carlos, para aceptar, fíjense que tengan, obviamente, o sea, como recomiendo, que tengan nombre y apellido, o sea, que no sean nombres de teléfonos o cosas, ¿no? Ya estamos entonces, amigo. Eduardo tiene la lista con las personas suscritas. Si queremos verificar nombres, la tenemos nosotros. Eduardo, se la puedes pasar para tener esa verificación de Vale, la persona. voy a buscar qué comenzamos exportar. 6 y 5, si les parece. Sí. Sale. Ya está. Ok, Aldo, si te parece, podemos comenzar. Estás en... Ahora sí, listo. Buenas tardes a todas y todas las personas que nos acompañan en este conversatorio de urbanismo. Una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado en esta serie de conversatorios, ¿no? En el marco o con pretexto del Día Mundial del Urbanismo. Les saluda Aldo Facho Dede, editor principal de la Red Latinoamericana de Urbanistas, y junto con Alejandro Ochoa y José Carlos Fernández, que representan a CONURB, hemos organizado esta nueva sesión de los conversatorios organizados en conjunto por la Sociedad de Urbanistas del Perú, la Federación Iberoamericana de Urbanistas, Lima Como Vamos, Mobilis, Mobus Lab, CONURB y UDEAL. Hoy conversaremos en torno a la gobernanza metropolitana desde 3 aspectos, y de ahí el perfil de nuestros invitados: la división política, la estructura administrativa y las competencias determinadas por la Ley Orgánica de Municipalidades, la forma como elegimos a nuestros alcaldes, tanto desde el sistema electoral como desde la realidad de nuestros partidos y candidatos, y sobre la imposibilidad de que sean reelectos, las herramientas que tiene el gobierno metropolitano y los gobiernos distritales para gestionar y orientar el desarrollo equilibrado de la ciudad, desde el uso del suelo,
de los espacios públicos y la distribución equitativa del bienestar. Para ello vamos a conversar con 3 destacados expertos que abordarán cada uno de los temas antes mencionados. Serán presentados en el orden de los temas que he mencionado. Bueno, primero Moisés Rojas. Moisés es sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de la misma universidad y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además, tiene una maestría en política comparada por la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, regidor de Lima Metropolitana en los años 2015 y 2018. Ha publicado libros y artículos en torno a la sociedad de consumo, informalidad laboral precaria, etnografía política, reforma municipal y las dinámicas subnacionales. Paula Muñoz Chirinos es doctora y magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de Texas en Austin. Es bachiller en Sociología por la Universidad Católica del Perú, profesora auxiliar del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Sus áreas de especialización incluyen políticas subnacionales y descentralización, campañas y movilización electoral, clientelismo, estrategias distributivas e intermediación política y corrupción. Finalmente, Marisa Glave es licenciada en Sociología por la Universidad Católica del Perú, con un máster de gestión en políticas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, en alianza con la Universidad Continental. Ha sido 2 veces regidora de Lima Metropolitana entre los años 2011 y 2014. Fue presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano. Fue congresista de la República durante los años 2016 y 2019 y presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso. Es autora de los proyectos de ley de uso y gestión del suelo, de vivienda social, de saneamiento físico y legal de predios suburizados con fines de renovación urbana, de gestión de espacios públicos y la propuesta de modificación constitucional para la incorporación del derecho a la vivienda. En la moderación, como ya mencioné, me van a acompañar José Carlos Fernández y Alejandro Ochoa, miembros de CONUR. Para que estén todos atentos, más que todo para que sepan cuál es la modalidad de trabajo, se las voy a comentar. Cada expositor va a tener 10 minutos para exponer, digamos, sus ideas o su tesis sobre los temas antes mencionados. Luego, José Carlos, Alejandro y yo vamos a plantear una pregunta a cada expositor, o sea, cada uno de nosotros una pregunta a cada expositor, para dinamizar el debate, y luego la palabra pasará a ustedes. Por un tema de orden, para que las preguntas estén bien conducidas, para los que nos siguen en el chat, en el Zoom, los que están en el Zoom con nosotros, le vamos a pedir que por favor sus preguntas se las envíen a Eduardo Escalante, que es miembro del equipo editorial de Urbanistas LAT y está con nosotros. Y bueno, y así igual serán atendidas las preguntas que estén en las páginas de Urbanistas LAT y de CONUR del Facebook. Así que sin más preámbulos, le dejo la palabra a Moisés. Moisés, muchísimas gracias por acompañarnos y por favor, la palabra es tuya. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. ¿Se ve también la pantalla que estoy compartiendo? Sí. Quizás puedes agrandar la presentación. Sí, es verdad. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Agradecer a los organizadores, a Aldo, a José Carlos, a Alejandro, a las panelistas, Paula y Marisa, y a todos los que se están conectando hasta ahora, ¿no? Es una hora que si no hubiésemos tenido cuarentena probablemente estaríamos en la mitad del tráfico, ¿no? Con ciertas ventajas de la cuarentena. Bueno, yo quería, voy a presentar este PPT para ser eficiente con el tiempo, y quería un poco decirles que voy a expresar lo que voy a decir desde 2 experiencias bien puntuales. La primera tiene que ver con el libro que bien comentó Aldo, que publicamos en el año 2018, junto con Renato Sabogal, que planteaba una serie de propuestas y además recogía varias preguntas, inquietudes, con el ánimo de encaminar una reforma municipal, que ese fue nuestro marco grande, digamos, ¿no? Y la segunda fue mi experiencia como regidor de Lima, y a mí me tocó ser regidor de Lima justamente en la época de Castañeda, y entonces nuestra chamba, digamos, juntamente con los demás regidores de oposición contra Castañeda, fue bastante, digamos, difícil en el sentido de ejercer nuestro rol fiscalizador. Entonces, lo primero que quiero plantearles es estas 2 líneas de análisis, digamos, un poco para separar qué ha pasado en la historia de nuestro país en los últimos años sobre lo subnacional
y creo que no podemos dejar de lado la descentralización del Estado como un proceso importante, ¿no? Que tiene que ver con esta descentralización de o traspaso de competencias y de presupuesto, pero por otro lado, una segunda ola, digamos, un segundo proceso sobre lo subnacional que tiene que ver con la institucionalización de los gobiernos subnacionales, ¿no? Y creo que esta segunda parte ha sido lo que menos hemos discutido, ¿no? Como país, quiero decir. Y si bien es cierto, han habido avances significativos en relación a la descentralización, hay también algunos problemas, por ejemplo, el tema de los recursos disparejos, los recursos insuficientes, la poca eficiencia del gasto público, y por otro lado también, y aquí voy entrando en materia, digamos, tiene que ver con cierta tendencia, en algunos casos, hacia la fragmentación política y administrativa, ¿no? Y a su vez, una suerte de ausencia de un debate programático sobre lo urbano, sobre el territorio, ¿no? Cuando uno se topa con los debates municipales en épocas electorales, la verdad es que hay muy poco de visión metropolitana en estos debates, porque casi estamos entrampados en la unidad más específica del territorio, ¿no? Y obviamente también hay casos de corrupción. Y en cambio, esta segunda ola, esta segunda corriente, en la cual quiero invitarles a pensar mucho más, digamos, que tiene que ver con los problemas de los gobiernos en términos institucionales de los gobiernos subnacionales, ¿no? Y entonces aquí hay una necesidad de democratizar los gobiernos subnacionales que tienden a ser en muchos casos muy alcaldistas, ¿no? Es decir, hay un peso muy marcado hacia los alcaldes, ya seguramente Paula lo desarrollará más, que este hecho de que ganen la mitad más uno del consejo automáticamente, en muchos casos, no los obliga a generar acuerdos políticos con las otras fuerzas del consejo, ¿no? Luego los gobiernos subnacionales son poco transparentes, hay una débil promoción de la participación, y qué decir de lo que sirvió mucho antes, que era el presupuesto participativo, pero digamos, todavía en términos de participación a nivel subnacional son un poco débiles, ¿no? La tendencia hacia la fragmentación que decía, hay una ausencia de articulación de territorios, también es otro de los puntos, y en algún sentido también Lima se esconde un poco detrás de la discusión nacional, ¿no? Yo recuerdo, no ha pasado mucho o no tanto en estos últimos 5 años, pero yo recordaba mucho a los congresistas hablando sobre temas nacionales más que propiamente de la problemática metropolitana. Entonces, pero siempre ha habido esto de no discutir lo metropolitano y verlo como un tema de debate público en sí mismo, ¿no? Entonces, y quería comenzar con esto también. Lo sabemos, pero vale la pena mirarlo. En Lima tenemos una sola provincia y 43 distritos, incluyendo el cercado, ¿no? Entonces, aparentemente esto ya implica una serie de problemas institucionales que nos impiden mirar el bosque, que nos impiden mirar la integralidad de Lima, digamos, que nos impide tener una visión más programática, digamos, ¿no? Más de fondo sobre la ciudad. Y aquí también quería mencionar el tema de la planificación, que por mucho tiempo, y me incluyo, hemos estado detrás de la palabra planificación, estamos planificar, pero ya está bastante demostrado que no basta con hacer planes, ¿no es cierto?, sino ponerle apellido a esos planes, ¿no? Que sean participativos, que sean, digamos, eficientes, que haya un balance con el presupuesto, ¿no? Que no haya esto de que a veces son una lista de sueños, pero que no son realistas, en fin. Y aquí un poco quería aterrizar hacia mi experiencia para darle cuerpo a lo que voy a contarles. Yo como regidor, juntamente con mis colegas regidores de oposición, estimamos alrededor de 200 pedidos de información que no fueron respondidos, ¿no? Algunos de los regidores de oposición recibimos amenazas, incluso más que amenazas, ¿no? Yo recuerdo un regidor, Hernán Núñez, que estuvo inclusive vigilando, su casa era vigilada por miembros de la municipalidad, las sesiones de consejo cerradas, no había transmisión en vivo a pesar de lo fácil que es ahora, y sin presencia del alcalde, que a pesar de que legalmente es parte del consejo, ¿no? Entonces tampoco había capacidad realmente de balance de poderes, ¿no? Digamos, sobre todo en Lima, que somos una ciudad de 10 millones de habitantes, un poco más, casi un país, digamos, que no haya balance o equilibrio de poder termina siendo ineficiente también en términos de gestión del territorio, ¿no? Y las comisiones dictaminadoras sin oposición, en fin, era una cosa muy puesta a favor del alcalde y con poca apertura al debate, ¿no?
Y entonces aquí quiero entrar en temas que creo que sería importante pensar a nivel de cuán viable es la ley orgánica de municipalidades para estos tiempos, porque ya llevamos casi 20 años con esta ley y creo que las leyes tienen historia, digamos, es decir, necesitan también ser renovadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ley municipal, la ley orgánica de municipalidades, plantea la elección en listas cerradas, y eso no le da protagonismo, ¿no? O sea, no le da legitimidad de origen, como se dice en ciencia política, ¿no? Es decir, los regidores llegan y por lo menos 1 o 2 años se demoran en construir capital político. Y ese tiempo es demasiado largo para consolidar actores que le hagan contrapeso al alcalde, ¿no? Y por otro lado también este tema que ya conversábamos, que era la mayoría simple de forma automática. Entonces, aquí planteo una pregunta más que una respuesta. ¿No es problemático entonces que el Consejo Municipal funcione como una suerte de mesa de partes, donde no hay un debate realmente sobre la ciudad, donde no se discuta, donde no se visibilizan los problemas de fondo del urbano, ¿no? Entonces, aquí quiero caer sobre la pregunta, justo le preguntaba a Valdo, ¿cuál es nuestra pregunta, digamos, de este evento? ¿Y cuáles? Yo diría, yo lo interpreté así, no sé si soy bien preciso, ¿cuáles serían las raíces de los problemas de la gobernanza metropolitana? Hay muchas raíces, sin duda. Los temas sociales, sabemos, son multidimensionales, en fin, pero yo quiero enfatizar en dos de ellos. Y aquí quiero volver al libro que publicamos hace un tiempo, que es este, que está abierto, además, que ustedes lo pueden ver en internet, no se necesitan ni que comprar. Y que hicimos una serie de propuestas para hacer las municipalidades más transparentes, más participativas, más democráticas, más representativas. Esto es muy importante, ¿no? En la época en la que yo fui regidor, que fue hace poco, en el periodo pasado, teníamos casi un 60% de regidores que venían de específicos distritos, ¿no? De Miraflores, San Isidro y un par más. Yo no tengo nada con estos distritos, pero digamos, Lima Metropolitana es muy compleja y creo que sería importante fortalecer la representación de lo metropolitano, ¿no? Yo creo que podríamos pensar inclusive en un mecanismo más de territorios, de macrodistritos, y que los regidores sean elegidos a partir de estos territorios, para que realmente tengamos consejos mucho más plurales que realmente representen la diversidad de nuestra ciudad, ¿no? Y también eso incluye el tema de género, ¿no? Que también tiende a ser hacia los hombres la representación, ¿no? Y entonces aquí planteo, no sé cómo voy de tiempo, Aldo, para ir cerrando. Bien, está bien. Ya. Ok, entonces, nosotros en este libro planteamos 5 ejes. Obviamente no voy a desarrollar todos porque si no nos pasaríamos de largo, pero sí quiero enfatizar en 2 puntos que me parece que son vitales, ¿no? Y urgentes inclusive. El primer tema, ya lo he mencionado, que tiene que ver con la representación y el funcionamiento del Consejo, y lo segundo tiene que ver con la planificación y la articulación territorial. Es decir, cómo articulamos las pequeñas islas que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Y básicamente voy a mencionarles 2 ideas, en realidad creo que son como 10 o 12 por cada eje, pero solamente voy a mencionarles los que considero son más importantes, ¿no? Esto tiene que ver con proponer o discutir por lo menos un cambio de composición del Consejo Municipal mucho más anclado en el territorio para que los regidores en el Consejo, en esta lógica de contrapesos de poder, con el alcalde, perdón, tengan esa carga emotiva y esa carga de representación de la diversidad de territorios que implica nuestra ciudad, ¿no? Y también una elección directa de regidores, es decir, sería interesante inclusive pensar que los regidores tengan su propia lista, para que durante la campaña los regidores tengan la posibilidad, y regidoras, tengan la posibilidad de construir capital político para que no se demoren esos 2 años durante su gestión construyendo legitimidad, cuando podrían hacerlo desde el arranque, ¿no? Y, digamos, en este marco de la legitimidad de origen también, ¿no? Entonces, hay más cosas, yo les invito a que revisen el texto. El texto, dicho sea de paso, esto también es importante, fue pensado para proponer cosas, pero básicamente para promover el debate. Y llegamos a presentar este libro en 10 ciudades por una alianza que tejimos con la Fundación Friedrich Ebert. Entonces, esto yo tengo transcripciones que necesito procesar en algún momento de los foros que hicimos, pero realmente esto era lo que además salía de estos foros, ¿no? La necesidad de abrir lo municipal, de abrir lo subnacional, también pensando específicamente desde el Lima Metropolitano, ¿no? Bueno, y en el caso de la planificación y articulación territorial, yo diría que sería bien importante sobre todo pensar en 2 cosas.
que es la creación de macrodistritos en una metropolitana, para salir de este aislamiento. Y por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que todos los temas metropolitanos están bien descuidados. Y entre ellos, por ejemplo, el río Rímac, o los ríos, ¿no? O sea, ya a estas alturas de nuestra historia, somos a puertas de cumplir 200 años, no podemos tener un río o los ríos que tenemos, ¿no? Entonces, justamente esto que involucra tantos distritos es difícil de gestionar porque la ley, porque la forma en la que hemos pensado el territorio en términos administrativos y políticos no ayuda a mirar los temas más transversales, más integrales, digamos, más de conjunto. Y bueno, y también, por supuesto, elaborar estos planes de desarrollo a partir de los macrodistritos. Y para terminar, y también para pensar más en el debate que se vaya a generar después, cuando nosotros comenzamos este ejercicio de hacer este libro junto a Renato, veíamos que cuando se hablaba de reforma del Estado, básicamente se hablaba en relación al Poder Judicial y al Congreso. Obviamente el Poder Judicial y el Congreso tienen muchas cosas que reformar, pero el tema está en que lo subnacional, como un espacio de ejercicio de derechos ciudadanos, de ejercicio político, inclusive de impacto directo en la calidad de vida de los peruanos o los limeños, es algo sobre lo que menos hemos discutido, ¿no? Y es importante entonces pensar en su institucionalización, en su gobernanza, en su democratización, ¿no? Porque da la impresión que tienden a más bien promover autoritarismos locales, ¿no? Y luego pensando más en los niveles de gran heterogeneidad en las municipalidades y en la necesidad de articular el territorio. En suma, dándole respuestas de manera más directa, los problemas de la gobernanza estarían vinculados a la representación, es decir, a lo político y este equilibrio de poderes, y por otro lado, a la debilidad de la articulación de los territorios, que está asociado a la forma en la que institucionalmente hemos construido esta estructura de competencias, ¿no? Bueno, eso es. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Gracias. Ahora pasamos a nuestra segunda invitada, que es Paula. Les comento un poco sobre el perfil de Paula. Paula Muñoz Chirinos es doctora y magíster en ciencia política por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, bachiller en sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesora auxiliar del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico y también investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Y sus áreas de especialización incluyen política subnacional y descentralización, campañas y movilización electoral, clientelismo, estrategias distributivas e intermediación política y corrupción. Entonces, bueno, gracias por acompañarnos, Paula, y te dejo el espacio para que nos puedas comentar. No sé si ven lo que tengo acá. Sí. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Bueno, antes que nada quería agradecerles de verdad la invitación. Creo que este es un tema pendiente desde hace tiempo y súper bueno que estén organizando estas oportunidades para discutir estos temas de fondo que, como decía Moisés, parte del problema es que a nadie le importan, o sea, nadie discute desde hace bastante tiempo. Déjenme que voy a poner mis audífonos porque se acerca... Y quizás puedes poner un niño llorando, disculpen, ¿ya me escuchan? Sí, ¿Sí? Ya. Sí, Paula, quizás puedas poner en pantalla completa la presentación. Ya la puse, no sé si no se ve. Pero quizás ¿Ahora sí? hay que cambiar de pantalla para que se vea la presentación, porque ahorita está en la página de internet. Es que está en Google. Sí, a ver, quizás cambia, si le pones en compartir pantalla compartida. Creo que arriba a la derecha, al costado de compartir. Presentar, ajá. Creo que ahí es. Presentar. Arriba Sí. a la derecha de... Ajá, Al lado de compartir. Al lado No, de no. compartir. Ya le has puesto a presentar, pero está en otra pantalla, así que hay que escoger la pantalla que estás compartiendo. Ya, perfecto. Déjame ver, espérate, ¿dónde estoy? Déjame que vuelva al Zoom, porque esto no sé dónde estoy. Ya me reí. Mejor voy a dejar de compartir la comparto de nuevo, ¿ya? Ya. Ya. ¿Ahora sí se ve? No. A ver, todavía. Firefox, sí. Esta es, creo. ¿Ahora sí? No, ahora se está viendo la página de internet de las diapositivas, pero quizás las puedes pasar ahí también. Quizás. Sí, en realidad es solamente un texto, no es sí, pero sí se ve entonces.
Sí, sí, si quieres, pásamela, si no, Paula, y yo Ya. la presento como gustes. Se ve bien igual. Adelante Ya. y avancemos. Sí. Ya, perfecto. En realidad simplemente es un resumen. A ver, yo les iba a decir que, bueno, primero gracias y de verdad me gusta estar en esta invitación y además estar con Moisés y con Marisa porque yo les voy a decir, voy a hablar un poco más desde lo que yo conozco, desde un poco mis reflexiones de teoría, pero yo de verdad nunca he estado en la gestión y nunca he enfrentado problemas prácticos y creo que inevitablemente estas reflexiones tienen que también partir de ahí, ¿no? Entonces, ante la pregunta que ustedes me planteaban, yo quería como empezar enfocando como hacer un cambio de foco del problema, ¿no? Entonces, y quería que como que la idea central de mi intervención sea que en realidad cuando estamos hablando, o sea, en realidad no estamos hablando solamente de un problema de Lima metropolitana, sino un problema mayor de gobernanza municipal que es más general al Perú y que tiene que ver con, en general, cómo gobernar el territorio, porque podríamos extenderlo más allá del tema municipal, y bueno, en particular en cómo gobernar las provincias, ¿no? Y claro, Lima Metropolitana es un caso especial, pero digamos, este problema se repite, digamos, ese es un poco el punto, a lo que voy, hay una serie de temas que se repiten a lo largo del país, ¿no? Quería ver, o sea, cuando pensamos en problemas de gobernanza, lo que hemos visto en los últimos años han sido, por un lado, una serie de problemas para coordinar la gestión pública del territorio, para llevar a cabo políticas desde un punto de vista de gestión del territorio. Y esto pasa, como les digo, a nivel municipal y va incluso al plano de los gobiernos regionales en general, ¿no? Y que tiene como un problema de fondo sobre el cual no voy a hablar ahorita, pero creo que vale la pena mencionarlo, como también lo hizo Moisés, de un problema también de baja capacidad de nuestro Estado, del Estado peruano y en particular de los gobiernos, de las municipalidades y los gobiernos regionales, ¿no? Que es donde se concentran muchos problemas de capacidad de gestión que también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Pero dicho esto, estos problemas de gobernabilidad están por un lado el reto de cómo coordinan tantas unidades para tomar decisiones y planificar y gobernar el territorio, ¿no? Y por otro lado, lo que hemos visto desde los años 2000 también es la sucesión de una serie también ya de problemas de gobernabilidad, muchas veces entre gobiernos regionales por conflictos, a veces por límites, ¿no es cierto? Pero también muchísimos problemas o por el acceso a ciertos recursos o repartición de rentas, pero también una serie de problemas al interior de los propios gobiernos, ¿no? Muchas veces dentro de los propios gobiernos, por ejemplo, dentro del Consejo Municipal, por ejemplo, ¿no? Incluyendo incluso algunos problemas dentro de las mismas listas. O sea, no necesariamente son intrapartidarios, sino incluso intrapartidarios, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos como telón de fondo en mi interpretación? Yo creo que quisiera separarlo en tres cosas. Creo que una primera cosa es una tendencia más bien histórica, ¿no? Que no es de ahorita, no es de los 2000, sino que viene, no sé, vamos a ponerlo para ser buena gente, en el siglo XX, ¿no? Desde el siglo XX, una tendencia histórica según la cual nosotros entendemos, los peruanos entendemos crecientemente la descentralización como una suerte de atomización, ¿no? O sea, sobre todo como una atomización o municipalización del territorio, donde vemos la idea de crear jurisdicciones administrativas, municipalidades, como una forma de contrapesar los problemas del centralismo de Lima, ¿no? Y creemos que a la hora de crear unidades pequeñas de territorio con su propio presupuesto, con poder y autonomía para ejecutarlos, y que esto es bueno porque además no vamos a tener que coordinar con otros entes mayores, ¿no? Y es como que solucionamos solos nuestros propios problemas. Y es una tendencia bien popular y bien arraigada en la ciudadanía, o sea, es una demanda creciente, ¿no? Y que en realidad explica que cada año más bien estamos como, a pesar de prohibiciones expresas que hemos tenido en la ley, seguimos creando distritos, seguimos creando municipalidades de centros poblados, y entonces esta es una tendencia, ¿no? Y esto sí es un tema que debería preocuparnos, porque Perú es ya desde hace mucho tiempo uno de los países de América Latina con mayor número de municipalidades para su población, para el tamaño poblacional que tiene, y además es el único, y eso es lo que quería también volver al punto porque me acerca al punto 2, es el único que tiene 2 niveles de gobierno local. O sea, esta cuestión entre gobierno provincial y distrital es algo que en el resto de la región de América Latina nadie entiende, ¿no? Y que es parte de nuestro problema de la gobernanza.
Entonces, ahí voy al segundo punto, que creo que tiene que ver con un problema más de diseño institucional municipal y de la descentralización en general vigente. Yo creo que estos problemas se remontan, incluso van más allá, o sea, van desde antes del último proceso de descentralización, que también podemos criticar por una serie de problemas, pero yo los ubico, los remito en el año 93 con la Constitución del 93. Y eso era en realidad, por eso había hecho el PowerPoint. Yo creo que tenemos un problema que incluso está plasmado a nivel constitucional, porque desde el año 93, la nueva Constitución eliminó una distinción que la Constitución del 79 sí hacía de competencias entre estos dos niveles municipales, ¿no? Antes las municipalidades provinciales tenían un poquito más de poder y un poquito de competencia para ver ciertos temas que eran suyos, y con los cuales no competían con las distritales. Pero a partir del 93, básicamente lo que se hace es decir que todas las municipalidades tienen las mismas competencias, ¿no? Se homogenizó, digamos, de alguna manera las competencias entre municipalidades provinciales y distritales, y desde entonces vamos a tener este grado alto de superposición en el territorio. Y si a eso le sumamos que a la hora de diseñar la descentralización y la creación de los gobiernos regionales en el 2003, en 2002-2003 finalmente lo que hicimos fue crear un tercer nivel de gobierno y de nuevo generamos una superposición de competencias porque no está clara la práctica, la delimitación concreta de competencias y funciones, de qué le compete a cada nivel de gobierno, es un lío. Y esto no fue subsanado desde la dirección, o sea, desde la unidad que dirigía el proceso de descentralización en mucho tiempo y seguimos en ese camino, ¿no? Pero más allá del tema constitucional, yo quería decir que hay algo que también se vuelve a los 90s y que desde ahí como que arrastramos, creo, como un problema que hace difícil desde el punto de vista institucional y de los incentivos que existen, que las diferentes municipalidades, sobre todo las provinciales y las distritales, coordinen entre sí para gobernar su territorio, ¿no? Y es que también tiene que ver con los cambios de regla de distribución de recursos. La creación del Foncomún en el año 93 fue algo muy bueno porque generó recursos propios y aseguró una fuente propia de recursos que no se negociara tanto con el centro, y de alguna manera fue efectivamente una medida de descentralización fiscal efectiva, pero también trajo sus problemas, porque lo que hizo a la hora, en conjunto con estos cambios de la Constitución, fue como empoderar relativamente a las municipalidades distritales en relación a las provinciales. Y esto, de alguna manera, le termina con el tiempo, cuando esto se va legislando, se sigue legislando de esa forma y se establece como una nueva forma de hacer las cosas, queda como un reto, porque vamos a tener que a pesar que nombren las municipalidades provinciales o la Municipalidad Metropolitana de Lima, se supone que tendrían que tener un nivel de gestión y planificación en general mayor, ¿no? Más de un alcance mayor que las distritales. En la práctica tienen mucho, o sea, no tienen poder para alinear a los alcaldes distritales y a las municipalidades distritales. O sea, no tienen, legalmente no tienen poder, existen instancias de coordinación como los CCLs, pero que en realidad son eso, son instancias de coordinación, no obligan a nada y que además se reúnen eventualmente, y lo que hay son a veces negociaciones bilaterales entre autoridades, pero no existe una capacidad que antes sí existía, tanto a nivel legal como también a nivel financiero, existían como instrumentos de negociación política que permitían a las municipalidades provinciales alinear intereses, porque ellas eran las que recibían el presupuesto y de ahí las repartían a las distritales. Entonces había mucho mayor capacidad digamos, de presión política, si quieren, ya hablando además de un proceso político, ¿no? Entonces, tenemos entonces ese problema de fondo, creo que es que tenemos dos niveles de gobierno con las mismas competencias, y donde tenemos pues superposición de funciones, y eso genera una serie de dificultades a la hora justamente de gobernar, de tomar decisiones, de cómo seguir hacia adelante. Y obviamente si hay conflictos ya de tipo político o de otro tipo, eso incluso genera mayor problema, ¿no? O sea, mayores dificultades. Entonces, pero creo que estos problemas de diseño también tienen que ver, y creo que tienen ese plano institucional de las competencias. También hay otros, que ya los ha mencionado en parte Moisés, que tenemos
un diseño donde las municipalidades son bien alcaldistas, donde, digamos, a nivel del Consejo Municipal, históricamente el Consejo Municipal en Perú ha sido bien débil en perspectiva comparada, hay otros países donde más que el alcalde siempre ha sido el Consejo Municipal lo que ha importado, por ejemplo, en el caso de Colombia, y que en la práctica tienen este premio mayoría simple, ¿no? Y tienen, yo creo que más problemático que ese premio de mayoría es que, esta es una de las propuestas que incluimos como parte de la Comisión de Reforma Política, es que tienen en la práctica una serie de problemas que hacen muy difícil en la práctica su labor de fiscalización, porque por ejemplo necesitan de la autorización del Consejo para poder fiscalizar o para tener acceso a ciertos documentos. Ustedes me pueden explicar mejor cómo funciona esto, ¿no? Pero como que se hace muy difícil que la labor de fiscalización se lleve a cabo desde los regidores de oposición. Y yo creo que, ahora voy a ir más allá, pero yo creo que eso no es tanto un problema, o digamos, eso termina siendo, más que eso, termina siendo un problema más de fondo el tercero, que no tiene que ver necesariamente con las reglas de electorales que están en juego o algo, sino que con el tipo de partidos y de organizaciones políticas que tenemos. Pero antes de pasar a eso, quería decir que creo que sí, una regla en particular muy concreta que finalmente creo que recién nos estamos dando cuenta que fue muy mal y que le está haciendo mucho daño a nuestro sistema político es la prohibición de la reelección, tanto a nivel local, regional, como a nivel congresal, ¿no? Porque no hay nada peor que justamente cortar los incentivos de rendición de cuentas a la ciudadanía para como desbocar las ambiciones políticas justamente sin ningún tipo de miramiento, digamos, de medirse, porque no van a tener, digamos, la posibilidad de tener que hacer frente a la ciudadanía luego, ¿no? Y esto lo vemos tanto a nivel local como también lo hemos visto ahora recientemente con este nuevo Congreso y las decisiones que está tomando, ¿no? Entonces creo que eso es algo que sí debemos repensar a fondo. Pero yendo al tema de la debilidad extrema de organizaciones políticas, estos problemas de coordinación que ya tenemos, por tener este diseño de dos niveles con completa autonomía, con las mismas competencias y todo, se agravan en realidad más, porque después del colapso del sistema de partidos que se dio a inicios de los 90, también coinciden con esos cambios, de verdad no hemos reconstruido partidos duraderos, ¿no? O sea, sabemos que lo que tenemos son estos partidos que no son partidos, que son alianzas temporales de políticos, de independientes que quieren hacer política, y entonces si alguien quiere ser alcalde, digamos, arma medio último minuto su lista para concejales, ¿no? Y muchas veces eso lleva a los problemas que después vemos de gobernanza también, ¿no? Como no son partidos y no son organizaciones colectivas de verdad duraderas que están ahí porque tienen un proyecto político de más de largo plazo, sino que son muchos individuos que quieren entrar a hacer política y ambicionan además, como el premio mayor es el ser alcalde, ¿no? Quieren llegar a ser alcalde todos, se pelean después entre ellos, ¿no? Entonces muchas de las pugnas a veces ni siquiera son entre como el alcalde y los regidores de oposición, sino que muchas veces los problemas que hemos tenido de inestabilidad y vacancia a nivel municipal vienen incluso dentro de la propia lista por esta realidad de fragmentación extrema de la política que tenemos. Ahora, creo, no sé cómo voy de tiempo porque ya puedo ir cerrando y dejar de compartir porque en realidad ya he llegado a mi punto. Creo que este es un problema mucho más de fondo que no se resuelve cambiando 2 o 3 reglas. O sea, en parte ya hemos dado una serie de cambios más generales para regular el conjunto, los incentivos del conjunto de agrupaciones políticas, tanto a nivel nacional como local. Pero no son cambios que se van a dar de forma automática y no estoy de acuerdo con que, por ejemplo, si cambiáramos y dijéramos hay que darle más importancia al consejo y entonces mejor separemos la elección del alcalde de la de regidores, veamos lo que pasó a nivel regional, ¿no? O sea, con los últimos años que hicimos eso, más bien lo que hicimos es incrementar aún los problemas de gobernabilidad a nivel regional, porque terminamos teniendo gestiones de gobernadores regionales que no tienen nada que ver con el consejo, terminamos teniendo este problema de división, de gobiernos divididos que vemos ahora a nivel nacional, a nivel regional, ¿no? Pero justamente porque hay este trasfondo de políticas sin partidos, entonces eso no llega a ser una solución, sino que incluso podría incrementar los problemas. Lo mismo que lo discutimos mucho en la Comisión de Reforma Política, esta idea de, por ejemplo, eliminar este premio de la mayoría,
ahí tuvimos una gran discusión y invitamos a especialistas, gente que veían, incluyendo, no sé, hay varias personas que conocen mucho, además, de la política municipal en zonas rurales y todo, y veíamos que esta es una regla que mal que bien funciona y que podría abrir la puerta, dado este nivel de fragmentación política, podría ser peor justamente el tema para la gobernabilidad, porque si ya como vemos con el premio de mayoría hay tanta inestabilidad, y hemos visto la inestabilidad que se ha visto, por ejemplo, con el abuso de la revocatoria, antes de que esto cambiara, abrir esta puerta podría ser incluso abrir como una caja de Pandora que pueda ser incluso peor, porque todos los incentivos están dados hacia la personalización de la política. O sea, no es que los incentivos, no es un problema de incentivos, es la forma como nos hemos acostumbrado a hacer política. Entonces, están ahí y no es como muy fácil decir que cambiando 2 o 3 reglas vamos a cambiar esa lógica, porque es una lógica muy, muy arraigada. Entonces, ahí me quedaría para seguir conversando con ustedes, que son los que han hecho en realidad política y conocen más de estos temas que yo, digamos, desde la gestión, ¿no? Gracias. Perfecto, Paula, muchísimas gracias. Gracias por tu participación. Y bueno, pasando al tercer bloque, con respecto a las herramientas que tienen el gobierno metropolitano y los gobiernos distritales para gestionar y orientar ese desarrollo equilibrado en la ciudad, desde el uso del suelo y de los espacios públicos y la distribución equitativa del bienestar, damos el pase a Marisa Glave, entonces para que nos pueda hablar de esto. Bueno, presentar a Marisa, es licenciada en Sociología por la Universidad Católica, con un máster en Gestión Pública, por la Universidad Autónoma de Barcelona, de alianza con la Universidad Continental. Ha sido 2 veces regidora de Lima Metropolitana entre los años 2011 y 2014, y fue presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano. Fue congresista de la República durante los años 2016 y 2019, y presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso. Es autora de los proyectos de ley de uso del suelo y gestión del suelo, de vivienda social y de saneamiento físico y legal de predios tuburizados con fines de renovación urbana, de gestión de espacios públicos y la propuesta de modificación constitucional para la incorporación del derecho de la vivienda. Bueno, sin más preámbulos, damos pase a Marisa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Felicitarlos y a las organizaciones que están detrás de este evento, no solo de este, sino del ciclo que han intentado armar en general en noviembre. Este es el mes del urbanismo y creo que es fundamental atrevernos a entrar a estos debates que normalmente se dejan un poquito de lado. Voy a compartir pantalla. Hay algunas cositas, primero, que en parte han dicho tanto Moisés y Paula, con quienes me alegra compartir la mesa, pero que creo que vale la pena que miremos, ¿no? O sea, en Lima se supone que tenemos, bueno, la ciudad de los reyes, en realidad tenemos pues 43 distritos supuestamente, y en teoría la pregunta es, ¿hay realmente estos límites distritales? ¿Podemos realmente identificarlos? Ese se supone que es el perfil de Lima, digamos, pero tenemos un territorio que está poblado de problemas de límites distritales. Algunos de estos límites distritales, yo he podido mirar de cerca los que hay entre Independencia y San Martín de Porres, por ejemplo, que han terminado con violencia entre 2 bandos de serenos enfrentándose a palos, ¿no es cierto?, en medio de una población desconcertada por supuestamente distribuirse el área en la cual ellos tienen que cuidar negocios, ¿no? Normalmente atrás de esto lo que hay son intereses de cobros de impuestos o eventualmente otro tipo de cobros que no necesariamente son legales, ¿no? También San Martín tiene problemas con límites en los Olivos y Comas. Acá hay una zona que a veces se vuelve zona terreno vacío de quién recoge la basura, porque ninguno de los 3 distritos se quiere hacer cargo, y entonces tenemos problemas serios sobre las limitaciones de lo que en teoría es la propia demarcación en Lima metropolitana, ¿no? Entonces, un punto que es fundamental a la hora de hablar de gobernanza, porque la gobernanza es básicamente quiénes están involucrados en la toma de decisión, ¿no es cierto?, sobre una materia pública y cómo se entablan relaciones entre estos actores que toman decisiones en este asunto. Y en este caso estamos hablando del territorio, ¿no? Un primer caso de problemas territoriales que trascienden totalmente la demarcación distrital en espacios metropolitanos es la movilidad. Y con la movilidad no me refiero solo a lo que hoy tiene la ATU, que creo que además tiene varios problemas por la manera en la que se diseñó, ya lo diré después, sino con otro tipo de competencias que no están en ATU, que tienen que ver, por ejemplo, con vehículos menores o con controles de estacionamientos o incluso con paraderos en vías locales, que son temas que no deberían estar discutidas
en San Isidro diferente de en Lince, o en Miraflores diferente de en Surquillo, o en Surco versus San Juan de Miraflores, digamos, ¿no? O sea, tendríamos que empezar a discutir estos temas trascendiendo el límite distrital. Otro, acá he puesto una frase además de Gustavo Riofrío, que la primera vez que tuvo una reunión con alcaldes que entraban en una especie de pelea por unos temas más presupuestales, Gustavo les dijo: las ratas no conocen fronteras. Y es real, o sea, yo recojo la basura de mi distrito y voy a garantizar la limpieza y la salubridad de mi distrito, pero el distrito del costado tiene problemas de recojo de basuras, y ese problema va a volverse un problema para los vecinos de mi distrito, ¿no es cierto? Entonces, no tiene ningún sentido que en un territorio conurbanado, un territorio donde, digamos, la trama urbana no tiene vacíos entre un distrito y otro distrito, que sistemas de recojo de basura no estén coordinados y no tengan parte de un sistema de gestión común, ¿no es cierto? Lo mismo con la seguridad ciudadana, y ahí copio la frase de las ratas no conocen distritos, bueno, los ladrones tampoco. Y uno de los límites que ha tenido el programa de Serenazgo Sin Fronteras es los límites de hasta dónde pueden llegar y cuáles son las áreas en las que supuestamente pueden coordinar y cuáles no, ¿no? No tiene ningún sentido, la verdad, tener un sistema de seguridad ciudadana tan fragmentado. Debiera por lo menos ser parte de las competencias de un manejo mancomunado que nos permita, por ejemplo, hablar de un cuerpo de seguridad ciudadana que trabaje en determinadas áreas más grandes que las puramente distritales, ¿no es cierto? Otro punto que a mí me sorprendió, me dolió mucho, porque acá lo he podido ver además en momentos de emergencia, es cómo tú puedes tener, por ejemplo, incendios, tienes que sacar damnificados y no hay espacio público que pueda recibir las carpas de esos damnificados en el distrito donde ocurrió el incendio, y el distrito del costado no te puede autorizar colocar el campamento ahí. Si es que el comité de emergencia es el comité del distrito de al lado, ¿no? Entonces, nuevamente, temas sin sentidos, ¿no es cierto? Y esto va asociado a que no tenemos una dimensión metropolitana de un territorio más amplio de los espacios públicos y de los equipamientos, ¿no? Es muy clásico encontrarnos en esos distritos de los que habla Moisés, que suelen ser quienes son también regidores metropolitanos, donde los vecinos dicen: yo no quiero que venga nadie de otro distrito a usar mi parque, ¿no es cierto? Entonces comenzamos ahí a discutir, bueno, la ciudad, se puede hablar de la ciudad San Isidro, se puede hablar de la ciudad Miraflores, la ciudad es Lima, y lo que tenemos que entender es que formamos parte de una misma ciudad, ¿no es cierto? Y que en esta misma ciudad tenemos distintas áreas que tienen jurisdicciones y administraciones diferentes. Pero la gobernanza metropolitana en la Ciudad de los Reyes no solo tiene el límite de los distritos, también están los ministros. Y esto sí es un tema diferencial de Lima versus el resto de posibles territorios metropolitanos. Ahí Paula nos hace recordar, yo lo voy a poner más tarde también, que el tema metropolitano no solo limeño, ¿no es cierto? Trujillo, por ejemplo, es una metrópoli ya, Piura ya está avanzando a dimensiones de metrópoli, Arequipa tiene una dimensión de metrópoli, Cusco también tiene problemas de metrópoli, y son elementos que necesitamos recordar. Pero entonces los ministros, en el caso de Lima, sí terminan alterando mucho la posibilidad de gestionar este territorio metropolitano. Un punto hoy es el transporte. Hoy lo tiene ATU, menos mal ya por lo menos lo concentró, pero igual es muy complejo que la municipalidad metropolitana no tenga la capacidad de planificar hacia dónde van a ir, por ejemplo, nuevas redes o nuevos servicios dentro de su plan urbano, porque tiene que depender de la aprobación y de la gestión de la propia ATU. Un segundo límite es Sedapal. Y ese caso es solamente de Lima Metropolitana. Lima Metropolitana no tiene la función de determinar por dónde va a ir el crecimiento de las redes de agua. ¿Cómo planifico el suelo de mi ciudad si es que no puedo determinar cuál es mi prioridad de los servicios de agua y saneamiento? ¿No tiene ningún sentido? Bueno, ocurre en Lima Metropolitana. En el tema de salud, no sé qué cosa he puesto escrito ahí, el COVID ha puesto más en evidencia el hecho de que en nuestro territorio, porque Lima en teoría es ciudad-región, ¿no es cierto? Hay que recordar que tenemos un título especial que está medio vaciado porque en realidad no nos hemos constituido en una ciudad-región y es una de las tareas pendientes, pero con el tema del COVID se volvió evidente. Las campañas de despistaje de los temas del COVID, por ejemplo, la apertura o no de los centros de salud de atención primaria, la dinámica de los propios hospitales, todo estuvo en manos del MINSA. Los alcaldes, y en particular el alcalde metropolitano, brillaron por su ausencia porque en realidad no tenían nada que hacer. Las competencias las tiene absolutamente centralizadas el Ministerio de Salud, a diferencia de otros territorios.
Y en el caso de educación también, por ejemplo, el Yo Aprendo en Casa, ¿no es cierto?, tiene un conjunto de limitaciones sobre, por ejemplo, temas de infraestructura o acceso que en el caso de Lima simplemente no se pudieron ni siquiera revisar. En el COVID pudimos ver, por ejemplo, cómo incluso la presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, repartía canastas en Lima, en las comillas zonas priorizadas. ¿Cómo esto no es una función municipal? Cuéntenme. No tiene sentido, ¿no es cierto? Pero bueno, también los ministerios terminan atravesándose en la manera en la que se gestiona la relación entre el Estado y la ciudadanía. Y ahí, por ejemplo, uno de los problemas grandes es que se dice que la descentralización es un tema que afecta a las regiones y a las provincias por fuera de Lima. Yo creo, sinceramente, que el centralismo tiene que ver con el gobierno nacional y uno de sus principales, digamos, sus principales víctimas es Lima Metropolitana, porque no hemos logrado tener las competencias que deberíamos tener, ¿no? Pautas para una gobernanza metropolitana. Lo primero es, hay que entender que son patrones de coordinación y de colaboración intergubernamental. O sea, ¿de qué se trata la gobernanza? De colaborar. Tenemos que generar mecanismos que permitan la colaboración entre distintas autoridades y la coordinación entre estas autoridades. Y puede ser formal o rígida, es decir, que hay una ley expresa que marque cuál es la obligación de esa coordinación. Puede ser formal flexible, yo creo más en este tipo de mecanismos que son un marco general, pero que dependen de los acuerdos de las propias instituciones y de las personas en esas instituciones. Y también hay mecanismos informales que dependen más de la voluntad de colaboración. La realidad de las municipalidades hoy, yo creo que marcan una dinámica en red más que una dinámica en jerarquía. Paula tiene razón al decir que el cambio de la Constitución del 93 igualó gobierno distrital de provincial y luego las modificaciones en la ley orgánica de municipalidades y demás normas en adelante también disolvieron, casi diluyeron la distancia entre los gobiernos provinciales y distritales, y ese es un problema serio, pero yo no creo que políticamente, más allá del tema del debate técnico, técnicamente yo sé que sí se puede hablar de ese diseño, pero políticamente no sé si es viable que los gobiernos locales cedan sus competencias. Y entonces tenemos que tratar de ver cómo logramos ese funcionamiento en red y empezar a también diseñar en base a la realidad que tenemos hoy, ¿no? Hay límites además hoy a las acciones y sobre todo a las inversiones conjuntas y las da la propia Contraloría y ese es un error. O sea, no puede ser que tengamos una norma de mancomunidades que ha sido un avance, pero que no podamos ejecutar acciones conjuntas porque la Contraloría inmediatamente va y sanciona al distrito rico que invirtió en el distrito pobre porque no era su competencia y ahí hay una malversación de fondos, ¿no? ¿Qué problemas no se abordan? El primero es el costo político de la acción conjunta. Estamos y vivimos en una sociedad hiperindividualizada y con una matriz fuertemente egoísta. Mi parque, mi presupuesto, mi municipalidad, los otros que no pagan arbitrios porque son pobres, porque no quieren, entonces ¿por qué yo con mi plata, mi parque, mi municipalidad voy a cubrir las deficiencias del otro, ¿no? Entonces, alcaldes o alcaldesas o regidores que quieren ayudar al trabajo articulado tienen que luego sopesar costos políticos que en este momento son difíciles si es que no existen incentivos por parte del propio gobierno nacional de promover la acción conjunta, ¿no? Lo segundo es que la gobernanza es una herramienta. También hay que entender eso. Nosotros en el Perú tendemos a como sobrelegislar, a ponernos todo el rato como las estructuras rígidas, ¿no? Y creo que la gobernanza, más que algo muy rígido, es una herramienta de gestión colaborativa, ¿no es cierto? Más que una estructura. Y eso es algo que tenemos que ir aprendiendo a trabajar en esta lógica más tipo con marco legal, pero con flexibilidad para la operativización, digamos, dentro de los propios territorios, ¿no? Ya Paula habló de esto, hay límites serios en el diseño de funciones y competencias de la descentralización que afectan gobernanza en territorios metropolitanos. Hemos logrado hablar de mancomunidades, tenemos un marco normativo para mancomunidades, pero por piedad, ¿cómo puede ser que esté prohibido hacer una gestión conjunta de la basura? No tiene sentido. Y sigue siendo uno de los temas que la Contraloría observa si siquiera se pregunta, ¿no? Y entonces eso simplemente muestra los límites de un marco normativo que no resuelve el problema de fondo, que es el trabajo conjunto y colaborativo. En el caso de los gobiernos metropolitanos, ahí sí, por ejemplo, tenemos un tema, pues porque un gobierno metropolitano no es un gobierno provincial, o sea, y no puede ser las competencias de un gobierno provincial. Tenemos que empezar a discutir ciudad-región. Eso es algo que valdría la pena revisar. Jordi Borja, en su tesis de doctorado, tiene todo un capítulo sobre
el tema de la gestión metropolitana y las ciudades que trabajan con gestión metropolitana. Creo que hay que avanzar a la discusión en el Perú de ciudades-región y de las competencias que las ciudades-región tienen que tener y los ámbitos en los cuales pueden participar, ¿no es cierto? Y el último punto, que es al que voy a entrar sobre el tema de los instrumentos, uno de los problemas más grandes de la gobernanza metropolitana es el poder especulativo de las inmobiliarias y los límites que tenemos en la gestión del suelo. Y ese es un problema de competencias de todos los gobiernos municipales. La gestión del suelo plantea una discusión sobre el derecho de propiedad y tenemos que entrar a la discusión sobre el derecho de propiedad, si no, no hay manera de gobernar el territorio. ¿Cómo controlamos el uso del territorio si no ponemos límites que los gobiernos locales o gobiernos metropolitanos puedan poner al ejercicio de la propiedad, ¿no es cierto? Y sobre todo, no hay forma de gobernar un territorio con el poder que tiene hoy las inmobiliarias y el peso especulativo que tenemos en la determinación de los planes y de los crecimientos de las ciudades, ¿no? Miren esto de la recaudación predial en el Perú, una burla. La comparación entre lo que recaudamos los gobiernos locales versus el gobierno central sigue siendo realmente insignificante, digamos, pero el PBI del sector construcción ha crecido de manera acelerada en los últimos años, es uno de los sectores con mayor crecimiento, y el nivel de inversión del propio Estado en temas que son puramente urbanos, como agua y saneamiento, por ejemplo, ha crecido brutalmente y eso ha ido generando un incremento del valor del suelo. El suelo tiene un valor original, digamos, si quieren, en fin, del propietario, pero luego hay un conjunto de acciones del propio Estado y de otros actores que añaden valor. ¿Ven? Digamos, o sea, digamos, inversiones públicas, decisiones administrativas, que han hecho que de pronto a la hora de salir al mercado el valor del suelo sea mucho mayor que lo que simplemente hizo el propietario. Y entonces la pregunta es, ¿por qué este valor extra que tiene que ver con decisiones administrativas no lo podemos recuperar y simplemente permitimos que sea utilizado o que sea capitalizado por el dueño del suelo? Acá hay toda una teoría que se llama el enriquecimiento sin justa causa y la distribución equitativa de cargas y beneficios. No puede ser que en nuestras ciudades, y en particular en las ciudades del Perú, en las ciudades metropolitanas del Perú, los beneficios del crecimiento urbano, los beneficios del desarrollo de nuestras ciudades son privatizados en los dueños del suelo y los costos enormes del crecimiento urbano en materia de equipamiento y construcción son socializados para toda la sociedad. Entonces, las cargas las tenemos los ciudadanos en el pago de nuestros impuestos, pero los beneficios los tienen los dueños del suelo y eso es algo que tiene que cambiar si queremos gobernar este territorio, ¿no? Acá les pongo la matriz de conversión que usa Martin Smolka. Acá les puse al comienzo el título de esta publicación, que creo que vale la pena que la revisen, que es la implementación de recuperación de plusvalías en América Latina. Recoge la mayoría de experiencias que yo creo que pueden inspirar un poco al Perú, y acá muestran claramente cómo, por ejemplo, el cambio de rural a urbano, o el aumento del coeficiente de edificabilidad, o la regularización de la zonificación aumentan inmensamente el valor del suelo, sin que haya hecho absolutamente nada el propietario. Y entonces, con puras decisiones administrativas, incrementa este valor y creo yo que tendríamos que intentar buscar que eso se recupere y forme parte de, digamos, los recursos para financiar un desarrollo urbano más sostenible, más equitativo, mucho más humano, que ponga en el centro a la gente, a su derecho a una ciudad, a su derecho a la vivienda, ¿no? Y entonces pasa, en primer lugar, por preguntarnos hasta dónde llega la propiedad del suelo. La propiedad, imaginemos que, digamos, los moderadores, los tres, compraron este lote, ¿no es cierto? Y han decidido que quieren construir un rascacielos. La pregunta es, ellos, por ser dueños de este suelo, ¿tienen dueño hasta, vamos, Marte? ¿O hay un momento en el que hay un límite en su ejercicio de propiedad? Y uno de los temas alrededor de la gestión del suelo es empezar a discutir el coeficiente de aprovechamiento básico. ¿Hasta dónde el desarrollo, la construcción en este lote, en este predio, es algo que permite el ejercicio libre del derecho de propiedad? ¿Y en qué punto, a partir del cual yo supero este coeficiente de aprovechamiento básico, simplemente estoy en el terreno de la propiedad de la ciudad, de la decisión de la ciudad? Y esto de acá, en tanto es de la ciudad, se tiene que comprar, se tiene que pagar y tiene que ser entregado para que la ciudad pueda luego construir los equipamientos necesarios para sopesar el crecimiento de esta densificación.
Un segundo instrumento fundamental son los instrumentos de participación del crecimiento, por ejemplo, en los cambios de zonificación. Miren ustedes, esos son cambios de zonificación en Caraballo, esos eran predios rurales, más de 780 hectáreas pasaron de ser predios agrícolas a ser predios de residencial de densidad media. El valor de este cambio de zonificación es enorme. ¿Cobra algo la municipalidad por esto? No, nada, ni un sol. Lo mismo, por ejemplo, este es un caso que yo seguí muchísimo, que es el caso de la quebrada de Manchay en Pachacamac. Una inmobiliaria Menorca logró un cambio de zonificación súper grande, ¿no es cierto?, que permitía que pasara de una zona más de centro poblado rural a residencial de densidad media. Esto incrementó enormemente el valor del suelo. La municipalidad no recupera absolutamente nada. Nuevamente les pongo este cuadrito que creo que es importante que revisen. Y el último, bueno, no, el penúltimo del que les quiero hablar es el de contribución especial por mejora, ¿no? Esto también es un mecanismo que tenemos que empezar a utilizar más. Sí se puede hacer ya, la legislación lo permite, sin embargo las municipalidades no se atreven a hacerlo. Se hacía antes de los 90, la verdad, pero después de Fujimori se paró y casi no se ha hecho. Hay estudios que han probado, por ejemplo, cómo el simple hecho de invertir en la peatonalización de un eje como el eje Ica-Ucayali, que le costó a la municipalidad 9.5 millones de soles, supuso un incremento del valor de las propiedades del entorno en 94 millones de soles. Obviamente no vamos a pedir que paguen los 94 millones de soles, pero podríamos recuperar parte de los 9.5 millones que se invirtieron, ¿no? ¿Por qué no vamos a recuperar por lo menos la inversión para poder hacerla en otra parte y con eso también generar un incremento del valor? Y otro punto son los instrumentos más para la planificación. Moisés nos decía, y creo que tiene razón, necesitamos planificar y hay que ponerle apellidos a la planificación, también estoy de acuerdo, pero los apellidos no sirven si no hay dientes. Lo que hay que ponerle a los planes son dientes, ejercicio claro para poder realmente tener control sobre el suelo. Y entonces hay elementos varios, no me queda mucho más tiempo ahora, están en el proyecto de ley de uso y gestión del suelo que lo pueden revisar y en otro momento podemos verlo con mucho más detalle, pero yo creo que el desarrollo obligatorio y prioritario es fundamental. No puede ser que ciudades como Lima Metropolitana, como Trujillo, como Piura, como Cusco, que ya tienen unos crecimientos muy grandes, ¿no es cierto?, sigan teniendo terrenos dentro que son terrenos de engorde, que son terrenos de personas que están esperando a que el resto del entorno crezca lo suficiente para poder luego vender esos terrenos y capitalizar todo el valor especulativo que han chupado estos terrenos, digamos, para luego desarrollarlos. Porque de esa manera no tenemos cómo controlar el crecimiento de nuestras ciudades. O sea, sí tiene que haber herramientas como el desarrollo obligatorio y prioritario, y en caso de que no quiera hacerlo el dueño, pues tiene que haber enajenación forzosa, obviamente pagándole el valor justo de ese predio, pero que pase inmediatamente a ser desarrollado por algún otro actor que sí esté dispuesto a hacerlo en el momento en el que la ciudad lo necesita. Ahí quedan mis reflexiones. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Marisa. Gracias, Marisa. Gracias, Paula. Gracias, Moisés, por sus presentaciones riquísimas e interesantísimas. Vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas. Como les mencioné, vamos a hacer una pregunta a cada uno de nosotros, una a cada uno de ustedes, y a partir de ello, si hubieran preguntas del público, tanto en Zoom como en las plataformas de Facebook Live de Urbanistas y de CONUR, las trasladaremos a los ponentes, y si no hubieran, bueno, les agradeceremos muchísimo por habernos dado su tiempo. La verdad, yo he tomado nota, tengo 3 hojas llenas de notas y de anotaciones. El libro de Moisés lo había leído, también he leído los artículos de publicaciones de Paula, y ni decir las leyes que ha presentado. Hola, que ha presentado Marisa. Hola. Les pediría, por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Las preguntas las vamos a hacer, nos las tienen que enviar ustedes, les envían Eduardo Escalante al chat y las leemos nosotros para que sea ordenado. Si no, si cada uno va a preguntar, va a ser un poco desordenado la participación. Bueno, yo he preparado una primera pregunta para Moisés, y tiene que ver con un tema que se ha mencionado bastante en las notas, que lo ha mencionado tanto Moisés como Paula y también Marisa, y tiene que ver con la forma como se
se representa, como estamos representados en el Consejo Metropolitano, en el gobierno metropolitano, y la forma como este consejo, digamos, se conforma y a su vez como, digamos, como la oposición también tiene capacidad, tiene como, bueno, Marisa dice, dientes, ¿no? Tiene herramientas para poder también interceder, para poder equilibrar la balanza de la gobernanza. Me parece interesante también la postura en ese caso, ¿no? De Paula, de decir, bueno, sí, hay defectos, pero ojo, ¿no? Si ampliamos y si abrimos mucho más, podemos generar más problemas de los que queremos mitigar. Creo que es una constante, y Paula creo que ahí lo ha explicado muy bien, hay una constante en nuestras reformas, ¿no? Electorales y políticas, que cada vez que queremos mejorar, empeoramos, ¿no? Entonces, y que tiene que ver con a mí lo que mencioné ahí de la esterilización y otras cosas. Entonces yo a Moisés quería preguntarle, porque se ha hablado bastante del Consejo Metropolitano, pero hay un organismo del gobierno metropolitano del que no se habla mucho y a mí me genera bastante interés. Es la Asamblea Metropolitana de Lima. Y allí Moisés y Marisa, ¿no? Que han sido ambos los dos regidores, creo que sería interesante, si nos pueden contar ¿por qué esa organización no funciona? Teóricamente, yo he revisado la LOM, digamos, y también inclusive la misma página de la mutualidad y un poco los documentos que se generan. Esta Asamblea Metropolitana de Lima debería tener un rol interesante y protagónico, ¿no? Dado que digamos, está conformada por los representantes, bueno, por los alcaldes directamente, ¿no? De los distritos y por el metropolitano, y tiene como finalidad justamente concertar, ¿no? Trabajar en conjunto, ejecutar proyectos, ¿no? Y yo sinceramente no me queda claro por qué razón una entidad que tendría que servir para justamente ponernos de acuerdo en los temas que Marisa ha mencionado, termina siendo casi es un espacio que se convoca cada tanto solamente para cumplir con las formas y no para trabajar de fondo, ¿no? Y me hago una pregunta más de fondo todavía, ¿no? ¿Qué pasaría si el Consejo Municipal, en vez de ser los regidores electos con las planchas, ¿no? Con las planchas de los alcaldes, ¿qué pasaría si no está conformado por los mismos representantes de los distritos, ¿no? ¿Qué pasaría? Y una pregunta todavía más quizás, no sé si complicada, ¿qué pasaría si el mismo alcalde metropolitano saliese, ¿no? De los alcaldes distritales, ¿no? Y ahí Moisés, Moisés y también Marisa, Paula, sí, les pediría su opinión. Gracias. Bueno, la verdad es que genial todos los puntos que se han tocado. La verdad es que ha sido muy productivo escucharlas a las dos, a Paula y a Marisa. De hecho, es muy difícil ahora de pronto hablar de equilibrio de poderes, sobre todo cuando hemos tenido 5 años de esta disputa entre el legislativo y el ejecutivo a nivel nacional. Y claro, cuando nosotros hablábamos de esto, al momento de hacer estos foros en provincia, sonaba muy raro porque nosotros decíamos necesitamos generar mayor equilibrio y en las noticias salía como es que el Congreso trataba de golpear constantemente al presidente, ¿no? A los presidentes que hemos tenido. Entonces, yo diría que si bien es cierto, puede ser interesante hacer este paralelo, pero sí es muy importante, creo, y ahí vuelvo con el argumento inicial, que necesitamos que cada vez más los actores locales, los actores subnacionales tengan cada vez más legitimidad, ¿no? Y que más bien no funcionen las listas bajo lógicas clientelares, ¿no? Porque muchas veces estas listas se arman porque son amigos del dirigente, porque es allegado del dirigente del partido. Entonces, si nosotros logramos convertir el ámbito subnacional y politizarlo, digamos, en el sentido, como mencionaba Paula, ¿no? Es decir, generar una instancia política de mayor visibilidad, se va a generar un entorno mucho más positivo de incentivos para que los partidos realmente se tomen en serio estas instancias de gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que ese es su primer punto. Yo también, Aldo, me he preguntado muchísimas veces cómo puede pasar que la Asamblea Metropolitana no tiene un ámbito más, digamos, más de obligatoriedad. Yo creo que tiene que ver mucho con el marco normativo. No se han generado, como bien dijo Marisa también, muchas de las cosas que suenan muy bien en la Ley Orgánica de Municipalidades, no llega a ser tan obligatoria porque básicamente es muy declaratorio, vemos, lo que uno puede encontrar ahí, ¿no? Si nosotros logramos, por ejemplo, hacer que la Asamblea Metropolitana se reúna con frecuencia
que presente temas públicos, además. Yo creo que aquí habría que construir de pronto una dimensión digamos, del marco normativo, pero por otro lado también hacer que siendo lo municipal, lo subnacional más visible, hayan incentivos para que los políticos y las autoridades hagan bien su trabajo en la medida en que cuando su trabajo es visible y público, tengan de pronto menos posibilidades de hacer cosas por debajo de la mesa o no tomar decisiones importantes y positivas para la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que también, no sé, yo creo que el siguiente paso en todo caso tendría que ser comenzar a pensar en cómo afinamos. Yo sí creo que hay que afinar, hay que ajustar algunas tuercas, digamos, de pronto de la ley orgánica de municipalidades, cambiar algunas cosas que sí están dificultando la representatividad. A mí me sigue pareciendo muy problemático que el Consejo de Lima no represente realmente a la complejidad de la ciudad, ¿no? No, por ejemplo, y no solamente en términos de territorio, sino también de pronto en términos de sectores de la ciudad, ¿no? Sectores de, por ejemplo, del trabajo, sectores ecologistas, en fin, ¿no? Entonces, sí creo que uno de los temas es cómo hacemos que lo subnacional tenga mayor visibilidad, que tenga mayores réditos políticos, y creo que con eso podemos hacer que los partidos políticos, obviamente también en el marco de la reforma política, tengan más incentivos para hacer mejor su trabajo en estas instancias de gobierno, ¿no? Con eso es lo que podría decir en general. Muchas gracias, Moisés, por tu opinión. Gracias. Pablo, Marisa, quieran comentar el tema y si no pasamos a la siguiente pregunta de José Carlos Alejandro. Pau. Yo podría, si quieren, comentar un poco. A ver, y un poco volviendo al punto a Marisa, ¿no? Porque Marisa me decía que de acuerdo con que hay ciertos problemas institucionales, constitucionales, pero ella justamente planteó el tema de la viabilidad política de hacer ciertos cambios, ¿no? Y me parecen súper interesantes las propuestas que hace, Saldo. De hecho, creo que más de uno alguna vez la debe haber pensado, ¿no? O sea, podría haber, o sea, pueden haber muchas otras formas de pensar cómo organizar la división de poderes y no tendríamos por qué quedarnos como estamos, ¿no? O sea, podríamos ir, creo que lo que tú dices, ¿no? O sea, podríamos ir a un modelo, por ejemplo, más parecido al de Bogotá, donde en verdad es el alcalde metropolitano, es el único que es elegido y los otros, o sea, no hay alcaldes, o sea, es un caso, por ejemplo, no hay alcaldes distritales, como tú dices, un ejemplo donde los distritales de alguna manera eligen como un delegado, ¿no? Que es el metropolitano, o sea, cabrían muchas alternativas. El tema es la viabilidad política de esas medidas y la viabilidad en un contexto de alta fragmentación, porque muchos de estos cambios, incluyendo lo de discutir las competencias a nivel constitucional y todo esto que decía Marisa, requieren reforma constitucional. Entonces, y cierto grado de consenso también para que hayan ley, o sea, cambios legales también, ¿no? Entonces, el tema pasa por hacer viable políticamente esto y el principal problema, además de la fragmentación per se, que yo veo que es un problema, es la falta de interés del tema, como decía Moisés, o sea, sería muy bueno que el tema de lo subnacional le importe más sustantivamente a la gente, más allá de los políticos, sino que empecemos a ver que estos problemas son importantes y nos afectan el día a día. Creo que lo vemos más que en el pasado, que eso es bueno, pero de todas maneras como que no necesariamente llegamos a ver cómo, ¿no? Y parte de la resistencia creo que yo vendría, o sea, en mi modo de ver vendría en que es muy difícil cambiar también, porque otra opción podría decir, miren, yo desaparezco y ya no deberían existir, o sea, esa podría ser una opción, no deberían existir pues las municipalidades o las provinciales o las distritales, ¿no? O sea, podríamos llegar a un punto, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Pero parte del problema va a ser es que una vez que tú ya tienes creada la demanda, o sea, tú ya tienes un montón de pequeños feudos y un montón de individuos interesados en ser pequeños señores feudales, ¿no? Que además no quieren, no tienen mucha disposición de colaborar unos con otros y como decía Marisa al principio, están compitiendo por los límites de su feudo, ¿no? O sea, y en parte la pregunta es ¿por qué están compitiendo? ¿No? Porque no necesariamente están compitiendo por dar un mejor servicio a la ciudadanía y por sus ciudadanos, por sus representados, sino también ya se abre la otra pregunta medio fea, ¿no? Que es
qué es lo que está en juego detrás de todo esto, ¿no? No es solamente acceso al poder, sino también hay una repartición de rentas, ¿no? Porque también, como Marisa nos ha dicho, hay una serie de intereses económicos bien grandes, bien fuertes, y claro, uno se pregunta por qué estas cosas muy importantes que planteaban, ¿no? ¿Quién está ganando con todo esto? Los intereses inmobiliarios, pero también hay un montón de alcaldes que ganan un montón con estos cambios, ¿no? La municipalidad no saca renta, o sea, no cobra un impuesto, no cobra por plusvalía, o sea, no gana la municipalidad, pero sí están ganando un montón de autoridades de paso, ¿no? Entonces, hay todas estas resistencias que podrían estar más organizadas que habría que considerar, ¿no? Creo que simplemente lo diría, antes de ponernos a pensar y maquinar como la solución perfecta desde el punto de vista como técnico, o digamos, sería interesante ver eso, y ahí creo que Marisa tiene incluso más experiencia que yo para verlo, ¿no? Saber por dónde están estas jugadas o las alianzas que van desde las municipalidades hasta también juegan dentro del Congreso, ojo, no es solamente un tema solamente a nivel de lo municipal, ¿no? Gracias, Paula. A ver, Aldo, yo en realidad un par de cositas Paula ya dijo bastante. Creo que me está poniendo en modo constituyente, Paula, hay que hacer ese cambio. No voy a entrar en ese debate ahorita. Pero, digamos, yo diría que hay tres cosas que se tienen que hacer. Una primera es, sí creo que hay que fortalecer la competencia de los regidores en general, porque tienen serios límites para su acción de fiscalización. Yo fui regidora también de oposición de Castañeda en el año 2007 y eso fue increíble, o sea, era insostenible, ¿no es cierto? Tuvimos que ir al IPIS para que nos ayudaran a hacer casi una acción de habeas data para poder conseguir información, o sea, no había manera. Entonces, si depende tanto de la voluntad del alcalde, la entrega de información a regidores o regidoras, eso es algo que tiene que cambiar, o sea, eso no hay forma, ni siquiera sin cambiar mucha composición. Un tema de competencias básicas de regidores. Una segunda cosa tiene que ver con que la Asamblea Metropolitana, la Asamblea de Alcaldes, está asociada a lo que se supone en Lima Metropolitana es el CCL, es decir, el Consejo de Coordinación Local, o CCR, Consejo de Coordinación Regional en el aspecto regional, y que es el espacio, comillas, de concertación alrededor de los instrumentos de participación ciudadana como el presupuesto participativo. ¿Por qué no funciona? Porque no funciona el CCL, no funciona el CCR y tampoco funciona la Asamblea Metropolitana. Es decir, depende nuevamente de quien está en la cabeza de la gestión municipal. Si es una alcaldía que cree en la participación ciudadana y en la concertación, tú revisas las actas, encontrarás que se cita una vez al mes a esa asamblea. Si es un alcalde que no cree en la participación, en fin, no sé si alguien recuerda cómo fue el presupuesto participativo de Castañeda, en fin, evidentemente no va a llamar a la Asamblea Metropolitana, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí, o sea, eso, más que asociarlo al tema de cómo funcionan los distritos, no sé qué, esa es la asamblea que reemplaza el CCL en otros lugares, y lo que hay que pensar es por qué el CCL es un bonito discurso en el papel, pero no funciona en ningún lado. Y la tercera cosa, a ver, yo creo que hay que ser realistas, ¿ya? O sea, no vamos a lograr cambiar una estructura tan dura con tanto cacique territorial en el país. ¿Se puede eliminar algo? No se pueden eliminar los distritos. Yo creo que lo que podrías avanzar tú a hacer es eliminar provincias, como dice Paula, eventualmente. No creo que mucha gente muera porque no existen provincias. Más bien la gente, si le quita su distrito, sí va a estallar, ¿no es cierto? Entonces ahí sí creo que hay un tema que podríamos eventualmente discutir, pero las funciones de lo provincial, que algunas sí son importantes, tienes que ver quién las va a ejecutar, ¿no es cierto? O sea, y entonces ahí tienes un lío, porque el provincial tiene todavía uno que es justo la gestión del suelo. Inutilizada, precarizada, sin dientes, como digo yo, pero es su competencia. O sea, la razón de ser de las provinciales es la planificación del suelo, es los cambios de zonificación, es el control de la normativa de uso del territorio. Y entonces, esas competencias no pueden ser distritales de ninguna manera. Esa competencia tiene que estar en algo superior, digamos, ¿no? Pero el problema que tenemos en territorios como el metropolitano es que ese superior no es suficiente para hablar de un gobierno metropolitano. Entonces, ¿qué podrías decir tú? Tú puedes tener algo de esos instrumentos en espacios
tipo Lima Norte, Lima Sur, San Juan del Lurigancho, lo que se ha dicho, ¿no? Lo de las 5 Limas o 5 otros nuevos territorios, sí, tú podrías, por ejemplo, tener 5 provincias, o sea, y tratar de reorganizar y luego constituir ciudad-región, o sea, constituir el gobierno regional de Lima Metropolitana, y es una autoridad realmente metropolitana regional que no tenemos hoy, y que debería entrar en toda la parte que tiene que ver con la dinámica de desarrollo económico, con la dinámica que tiene que ver con la planificación de servicios esenciales como salud, educación, en fin, otro tipo de temas que hoy nadie ve en Lima Metropolitana desde una lógica territorial y se sigue viendo desde una lógica sectorial. Yo creo que eso es algo en lo que podríamos entrar, en todo caso, a discutir, a pensar, ¿no? Quizás para seguir un poco esa línea y algo de lo que nos estaba Gracias, mencionando Marisa. en el chat, en el tema del Consejo Metropolitano, una de las cosas bien interesantes que nos mencionaba Paula es el tema de que no es tan claro determinar hasta qué punto se quiere que el Consejo Metropolitano, ¿no? O el Consejo Municipal, en la municipalidad en que se trate, tenga esa autonomía como para tener mayor oposición, que hoy día no tiene, justo mirando lo que sucede a nivel de gobierno nacional, ¿no? A nivel de gobierno nacional, justamente la crisis que estamos pasando, entre otras cosas, se viene por el hecho de que hay un presidente que no tiene una suficiente bancada que lo respalde, PPK, Vizcarra, ¿no? Y entonces el problema de gobernabilidad se da más bien por esa dinámica, ¿no? Por esa tensión. Entonces, quizás pensando en eso, se me ocurre que podría ser interesante pensar en ese diseño institucional del Consejo Metropolitano, de los consejos municipales, y a raíz de quizás también de eso nos puedas comentar, Paula, un poco de esa propuesta que se hizo en la Comisión de Reforma Política, ¿no? Para ir pensando en ideas que quizás, como decía Marisa, la eliminación de entidades de gobierno quizás sea más difícil, pero quizás normas que repiensen un poco el diseño institucional de este tipo de temas puedan ser un poco más asequibles, al menos en el corto plazo. Quizás algo de eso nos puedas comentar, Paula, o cualquiera de ustedes. Ya, si quieres les comento, gracias. Es un tema que me había olvidado mencionar, ¿no? Que es, o sea, bueno, nosotros no tuvimos tiempo para hacer una revisión muy de fondo, que hubiera sido lo ideal también de todo el tema de descentralización, porque tuvimos solamente 2 meses para hacer un montón de cosas. Y sí vimos, y lo presentamos como proyecto de ley, lo que empezó diciendo Marisa, ¿no? O sea, que sí consideramos que un tema que sí se debe hacer es fortalecer la función de fiscalización de los regidores y también de los consejeros regionales, ¿no? O sea, digamos, pero eso no implica cambiar las reglas, necesariamente cambiar las reglas de cómo se eligen, sino simplemente cambiar sus funciones y, digamos, algunas prerrogativas que se le da al consejo. O sea, una trampa que hay es que, por ejemplo, esto de que el consejo, que normalmente el alcalde tiene la mayoría, porque por el premio mayoría, tiene que autorizar los pedidos de información de los regidores. O sea, en la práctica, para un regidor de oposición, se supone que nunca vas a fiscalizar nada, es absurdo, ¿no? Entonces, esa propuesta ya está, ¿no? Digamos, es muy, muy sencilla. Lo otro sí es más, o sea, lo otro creo que te abre mucho más, digamos, esa es mi opinión más política, la caja de Pandora de abrir o hacer muchos experimentos sobre cómo cambiar, cómo elegir regidores, y creo que se podría pensar, ¿no? Pero viendo lo que sucedió desde el 2010 en gobiernos regionales, sí da que pensar que finalmente también se abren riesgos, ¿no? Por ejemplo, la representación territorial, que es lo que sí se hizo a nivel regional, de tener representantes por provincias en el Consejo Regional, generó, o sea, terminó como acentuando esta lógica de la atomización, ¿no? Del feudo, en lugar de fomentar una adecuada representación territorial. O sea, la dinámica, o sea, la tendencia de fondo en Perú es hacia la atomización, ¿no? Y como decía Marisa, peor aún, hacia la individualización, un individualismo. Entonces, si le pones reglas que son como, pueden ser bien intencionadas, ¿no? Pero de pronto el reto más grande no está digamos, en ir hacia lo chiquitito, sino cómo agregas, cómo generas, o sea, intereses más grandes, más colectivos, ¿no? Y esa es un poco, creo, la pregunta. Entonces, un cambio de ese tipo podría tener esta consecuencia inesperada, ¿no? De terminar generando, en lugar de mejor representación, una representación más chiquitita, donde se reparten presupuestos ya en unidades territoriales más chiquititas en la negociación digamos, de los nuevos liderazgos con el alcalde, en fin, ¿no? O sea, puedes abrir a otro tipo de dinámicas políticas que no son las que inicialmente tú preveías o querías lograr. Entonces, creo que siempre hay que tener un ojo, digamos, en relación a eso, o en la idea de separar elecciones, por ejemplo, porque estamos acostumbrados de toda la vida de elegir la lista de regidores con
con el alcalde, ¿no? Ahora, lo de paridad y alternancia en las listas, también ya, o sea, también debería sí incorporarse, ¿no? Creo que ya se incorporó, ¿no? O sea, si mal Sí, no, ya sí, está, ya, ya está eso ya está incorporado. porque estaba también dentro de nuestra propuesta y lo incluyeron por suerte. Entonces, ese es un tema menos. Bueno, pero este no es un tema que compete a Lima, pero otro tema de representación que sí está pendiente dentro del país, o en Lima también habría que pensarlo, ¿no? Es el tema de la representación indígena, ¿no? Que es otro tema que digamos, que como tema de representación sí está pendiente, ¿no? En fin, pero ahí me callo para que ellos puedan como comentar. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Paula, por los comentarios. Y bueno, yo voy a entrar justamente a una pregunta que si bien estaba inicialmente orientada para Marisa, yo creo que también se puede abrir un poco, entonces también para ver sus perspectivas, entonces tanto Moisés como Paula. Y entendiendo justamente que en este contexto donde entendemos que hay varios problemas en la metrópolis, donde justamente entendemos que Lima Metropolitana tiene un régimen especial, ya hemos mencionado también de problemas de fragmentación urbana, específicamente sobre la gobernanza muy marcados. Bueno, en estos últimos días, no sé si han visto, en las redes sociales se hablan sobre modelos de justamente aglutinar diversos distritos y establecer gobiernos metropolitanos en 3 áreas grandes, ¿no? Por ejemplo, en función a los ríos Chillón, Lurín, Rímac, ¿no? O modelos justamente que consideran también una alcaldía mayor o 5 unidades territoriales, justamente propuesta por el alcalde Muñoz, ¿no? Entonces, bajo ese contexto también, sin embargo, hoy existe desde el 2007 una ley de mancomunidades, ¿no? La 29029, con el fin justamente de asociarse, ¿no? Asociarse y poner proyectos en marcha de inversión pública y también aprovechar economías de escala, ¿no? Sin embargo, sabemos justamente, también como lo ha mencionado Marisa, que lamentablemente este tipo de propuestas solamente se ha quedado, digamos, en propuestas como Serenazgo sin Fronteras, y bueno, ahí quedó, ¿no? Entonces, y prácticamente peleas y disturbios en general, ¿no? Y entonces, buscando justamente incorporar, integrar también a esto que se ha mencionado sobre los instrumentos de gestión, entonces, ¿a qué modelo de gobernanza podríamos apuntar para hacer realidad justamente esos instrumentos que existen, por ejemplo, en el caso de Brasil o en el caso de Ecuador, ¿no? Por ejemplo, en nuestro contexto? Creo que es bastante importante ver a qué modelo de gobernanza podríamos apuntar bajo este sombrero de muchas propuestas. Y mientras no tengamos una ley de suelo, una ley que regule todas estas cuestiones, ¿qué medidas alternativas también podríamos hacer para financiar ese desarrollo? Tal vez solo por ordenanzas, ¿qué otros mecanismos? ¿No? Entonces, porque se han visto ciertas experiencias, por ejemplo, municipales como Miraflores o La Victoria, que, bueno, quieren generar ciertas plusvalías, pero a través de ordenanzas, no municipales. ¿Es el único mecanismo? ¿Hay otros mecanismos, tal vez? Tal vez podríamos aprovechar esa ley de mancomunidades para gestionar y orientar ese desarrollo equilibrado de la ciudad. Entonces, la preocupación ahorita creo que muchos tenemos es, ¿qué vamos a hacer hoy? Mientras no existe una ley que regule esas cosas, ¿no? Entonces, dejo la pregunta abierta para que se pueda explayar un poco. Gracias. A ver, gracias por la pregunta, Alejandro. Y a ver, yo diría, lo primero es que creo que es un error pensar que debemos optar por un modelo de gobernanza como estructura jerárquica rígida, porque las realidades de nuestras ciudades, las realidades de los territorios son móviles y dependen mucho de la propia dinámica social que finalmente adquieren, ¿no? Entonces, uno de los problemas más grandes para la gobernanza de territorios metropolitanos es, como dijo Moisés, y tiene toda la razón, la Ley Orgánica de Municipalidades. La Ley Orgánica de Municipalidades no responde a la realidad metropolitana de ninguna manera, no solo la de Lima, porque la Ley Orgánica de Municipalidades tiene el título especial de Lima Metropolitana, pero no le da lo que requeriría para ser un gobierno metropolitano real o ciudad-región como empieza a ser hoy el debate en otros territorios, más en el espacio europeo, ha entrado un poquito en Argentina, Buenos Aires tiene una discusión sobre ciudad-región que creo que vale la pena recoger, bueno, obviamente el DF, ¿no? Eso ya es un monstruo, pero en todo caso creo que sí son elementos que valdría la pena mirar, ¿no? Pero en todo caso, la Ley Orgánica de Municipalidades tiene un problema porque tiene un modelo rígido en base a
casi que en base a la colonia, ¿no? O sea, lo que eran las intendencias hoy son las municipalidades, y eso es como sorprendente. Una de nuestras últimas herencias coloniales es la manera en la que seguimos organizando el territorio y supuestamente nombrando los gobiernos sobre este territorio. Y creo que tenemos que atrevernos a saltar, dejar la colonia y entender que estamos en el siglo XXI, en un Perú cada vez más urbano, cada vez más denso, y que hay que empezar una discusión sobre ciudades, qué tipo de ciudades tenemos y cómo estas ciudades se gobiernan. Porque dependiendo del tipo de ciudad hay un conjunto de requerimientos diferenciados, y eso es algo que hay que empezar a discutir. Entonces, ¿podemos hacer algunas modificaciones en la Ley Orgánica de Municipalidades? Podemos, que creo que habría que hacer para mejorar la coordinación. ¿Se pueden hacer modificaciones a la Ley de Mancomunidades? También se puede hacer y habría que hacerlas. En Lima, por ejemplo, la Mancomunidad de Lima Norte funciona relativamente bien. Tiene dinámica, se sostiene, a pesar de los años se ha ido manteniendo con los cambios de gestión. Y creo que en parte porque hay una sociedad también organizada en Lima Norte que demanda un poco más y por tanto necesitan un poquito que coordinar algunas acciones. Y además porque tienen un río como el Chillón que también les obliga en algunos momentos a una articulación de acción conjunta que de ninguna manera pueden hacer solos, ¿no? Entonces, la realidad del territorio y la realidad de la sociedad ha hecho que esa mancomunidad en el territorio de Lima Metropolitana funcione relativamente bien, cosa que no ocurre en el sur. Por alguna razón la mancomunidad de Lima Sur nunca funcionó muy bien, la mancomunidad de Balnearios tampoco. En fin, habría que ver qué cosa en la realidad ha hecho que en algunos casos sí funcione y en otros casos no funcione. Yo creo que la ley de mancomunidades necesita un par de cambios, entre ellos permitir gestión de servicios comunes. Basura, insisto, ¿no? Una de las cosas que a mí más me enferma, hasta por cambio climático y por huella ecológica, es que no puede ser que haya un tipo de camiones y un operador en un distrito y en el distrito de al lado el otro y en el distrito de al lado el otro, y no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces ahí hay algo que tiene que cambiar y que en serio es un cambio simple, rápido en la propia ley de mancomunidades que se puede hacer. Pero hay un tercer punto y es que sí necesitamos instrumentos urbanos en la legislación nacional que no tenemos. No solo no hay una ley de uso y gestión del suelo, no hay una ley de desarrollo urbano sostenible, por favor. Solamente tenemos una ley de edificaciones, de habilitaciones urbanas y de edificaciones. Eso no puede ser. Es absolutamente poco serio en un país como el nuestro, ¿no es cierto? O sea, con el nivel de crecimiento que hemos tenido. Y esas herramientas y en esas normas, en una ley de desarrollo urbano sostenible o en una ley de uso y gestión del suelo, tendríamos que entrar a discutir competencias por tipo de ciudad. Y cómo es que se llega a determinado tipo de ciudad y en este tipo de ciudades qué tipo de instrumentos se pueden aplicar o no. El tema de las plusvalías es un tema complejo. Yo sé que da mucho miedo a muchos de los desarrolladores urbanos, algunos más propietarios del suelo porque evidentemente no quieren perder esa plata, pero hay otro sector que no es necesariamente la caricatura del especulador, ¿no es cierto?, gordo blanco capitalista con un gorro, ¿no es cierto?, sino que sí son personas que, bueno, tienen derecho a querer hacer el negocio que hacen y estarían dispuestos eventualmente a pagar las plusvalías si se tienen que pagar y de esa manera organizar mejor su trabajo, pero tienen toda una duda sobre qué instancia municipal es la que cobraría, cómo cobraría, qué cosa ocurriría. Entonces, poner la posibilidad de que todo tipo de plusvalía sea simplemente regulada por una ordenanza municipal, con lo que acabamos de decir, que es la precariedad de las municipalidades distritales y la suma con las provinciales hoy en el país, yo creo que es algo súper riesgoso. Yo lo pondría vinculado a, por ejemplo, tamaño de municipalidad, tamaño de espacio municipal, o sea, Lima Metropolitana puede hacerlo, sí, Cusco puede hacerlo, sí, Trujillo puede hacerlo, sí, Piura puede hacerlo, sí, pero no estoy segura que todas las provincias del Perú puedan hacerlo, que tengan la capacidad para calcularlo y que no vaya a convertirse después en un mecanismo de presión, corrupción, coacción, y eso es algo que tendríamos que evitar, ¿no? Entonces ahí habría que ver de qué manera encontramos esta especie de calificación de ciudades que nos permita también otorgarles a sus autoridades municipales determinado tipo de competencias. Hay algunas que sí se pueden regular de manera general. Contribución por mejoras, por ejemplo, eso ya el marco legal hoy sí lo permite y por ordenanza municipal se puede hacer. El tema acá es voluntad. Contribución por mejoras no es un tema de marco normativo, es un tema de que los municipios lo quieren hacer y no lo están queriendo hacer. Y entonces ahí hay que más bien ver cómo se ayuda
Algunos se dicen que lo quieren hacer, pero que les da miedo que no hay una ley expresa. Yo les he dicho en más de una oportunidad, tienen un marco legal, el Código Tributario permite el cobro por contribuciones, ¿no? Pero, bueno, también son autoridades que tienen mucho miedo, la Contraloría cae encima en 3 segundos, cualquier persona que ha pasado por algún proceso de gestión termina con 15 procesos judiciales de por medio, si encima voy a cobrar contribuciones y después me cae algún otro, mira, yo quiero tener un marco normativo súper claro, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es más voluntad, como digo, pero creo que es algo que sí se puede cobrar. Y lo otro que se ha intentado hacer es la transferencia de derechos de edificabilidad. Eso es algo que intentaron hacer Miraflores, creo que también La Victoria, la Municipalidad de Lima también en algún momento lo planteó como ordenanza. El problema que tienes con la transferencia de derechos de edificabilidad, otro día podemos verlo con más detalle, es algo que ya se empezó a estudiar, por ejemplo, en el caso de Brasil, y es que si yo no tengo como primer punto, acordado que hay un coeficiente de aprovechamiento básico, es decir, hasta dónde llega mi ejercicio de propiedad, lo que les decía al comienzo, ¿no es cierto?, para el desarrollo de mi derecho de propiedad, y lo que está por arriba es de la ciudad. Si yo todo lo que está por arriba simplemente lo considero como derecho y luego lo puedo transferir como derecho de edificabilidad, lo que hago es asentar uno de los problemas más serios que hoy tenemos en el origen mismo de la discusión de las plusvalías, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un poquito riesgoso avanzar en ese tipo de ordenanzas sin que antes hayamos tenido un marco más serio de discusión sobre cómo trabajar las plusvalías en el Perú y en particular en las ciudades intermedias y en las ciudades grandes, ¿no? Muchísimas gracias, Marisa. Gracias, Paula. Gracias, Moisés. Tenemos algunas preguntas del público, pero digamos, no ya han sido contestadas por ustedes a partir de las preguntas que hicimos José Carlos, Alejandro y yo. Así que creo que no, y dado que son ya casi las 7:40, no tendría sentido reiterarlas, ¿no? Es más, no, repito, no es porque no las atendamos, sino porque ya han sido tratadas sobre temas de justamente fortalecer el rol de los gobiernos locales, sobre el tema de gestión del suelo, sobre el tema de cómo resolver conflictos. Estos temas ya han sido tratados. Más bien les agradezco mucho a nuestros asistentes, tanto en el Zoom como en Facebook Live, por haberse interesado en preguntar. A mí me quedan varios temas, como dice Marisa, esto da para un conversatorio más y varios temas muy interesantes. Me gustó mucho, me interesó mucho, Marisa, lo que comentaste. Es un tema interesante que además, mire, sin querer ampliar más ni abrir más el debate, hay muchos de los temas que estamos conversando, existen, como dices Marisa, en nuestras leyes, en nuestros reglamentos, la misma LOM existen en la ley de municipalidades, pero no son instrumentados, no son delegados, no son puestos en práctica. O sea, Lima tiene, como tú dices, competencias de metrópoli nacional, debería haber recibido la delegatura, ¿no?, de educación, de salud, ¿no es cierto?, de diferentes, de vivienda, ¿no es cierto?, en presupuesto y en capacidades, cosa que nunca se ha hecho, ¿no es cierto?, en la ley de tributación está, por mejoras, ¿no es cierto?, que en el fondo la ley, digamos, de Fujimori no modifica en el fondo, simplemente actualiza la norma, o sea, pero simplemente nadie quiso, bueno, y cuando quisieron hacerlo en la gestión ustedes de Yarán, ¿no?, hubo una presión muy fuerte a que no se reglamente, eso también me acuerdo, en el 2014, ¿no es cierto? Y también hay un tema también muy interesante que es el coeficiente de edificación que tú lo has mencionado, que está en el reglamento de edificaciones, pero que Lima es, no sé si la única, pero que yo conozca, la única ciudad en el Perú, justamente en la ordenanza en la 620 del 2005, eliminó el coeficiente de edificación como una variable de medición de lo que dices tú, del derecho de edificación. Entonces en Lima es base por altura. O sea, no hay capacidad de que la ciudad diga, bueno, yo digo, hasta este volumen es el derecho que yo te otorgo, porque el derecho a edificar es un derecho otorgado por la municipalidad, no es un derecho adquirido, porque no lo compro, me lo otorgan, y a partir de aquí yo puedo regularlo en base a transferencia de derechos, venta de derechos, lo que fuera, ¿no? Un tema interesante y más ahora en el marco del Plan MED 2040 que se está gestionando. Muchísimas gracias a los tres, Alejandro, José Carlos, unas palabras finales y también Paula, Moisés y Marisa, y nos despedimos. Les cedo la palabra. Bueno, agradecerles a todos y a todas por estar presentes en este evento. Definitivamente, tanto nosotros como conjunto CONUR, como sociedad urbanistas LAT y todos
todos en general, toda la organización, vamos a buscar de mantener en constante estos temas, sobre todo el tema de gobernanza metropolitana, gobernanza urbana, que es muy importante hoy en día seguir debatiéndolos. Entonces ya en los siguientes momentos vamos a ver de poder proyectar. Y bueno, nada, invitarlos también a un evento que vamos a tener sobre todo el día de mañana, también sobre como nuestra parte de Econor. Entonces, invitarlos también, José Carlos se les puede complementar un poco más sobre el evento. Y bueno, agradecerles también en general por todo. El próximo lunes vamos a tener un evento también de espacios públicos. Entonces, esperamos contar con su estancia. Sí, mañana CONURP hace un evento sobre el tema del cambio de constitución, así que están invitados a estar por Facebook Live. Y solamente una cosa que menciono ahí, las conversaciones que estamos teniendo, sé con certeza que están llegando a los espacios donde se están discutiendo este tipo de temas. Sé con certeza que en el público, acá en el Zoom y también en el Facebook Live, hay quienes estamos trabajando el plan Meta al 2040. Así que sé que los temas van a estar ahí en discusión. Evidentemente, mucho de esto tiene que pasar por la deliberación política y eso es todo un camino bien largo, pero yo sé que las cuestiones que estamos conversando van a estar al menos en esas discusiones. Así que por eso me alegra que hayamos tenido el evento y bueno, gracias a nuestros invitados y a los organizadores. ¿Ya? Entonces, bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad. Aquí paro la transmisión.